Hay poder en el Cristo de la gloria. En este día queremos compartir una palabra muy poderosa que el Espíritu de Dios me dio. Y es con respecto a la santidad de Dios que viene por el Espíritu Santo. Esta palabra llamada santidad está siendo aborrecida últimamente en muchos lugares donde se adora a Dios. Y yo creo que en un lugar donde supuestamente se adora a Dios y se glorifica a Dios y le sirven al Señor, deberían de apreciar la palabra santidad, que significa apartado, separado exclusivamente para Dios. Deberían amar la palabra santidad y someterse a ella. Deberían volverse loco con la palabra santidad. Pero es lamentable que hay muchos que profesan a Jesús, profesan a Dios, pero no le puede hablar de la palabra santidad. Hay montones de pastores que predican, tienen una iglesia monstruosa, pero usted no le puede hablar de la palabra santidad porque se enojan, cambian el semblante, no le gusta. Tenemos montones de predicadores que predican la palabra, pero usted no le puede mencionar la palabra santidad, pero mucho menos ellos la predican, porque para ellos la palabra santidad está obsoleta. Para ellos la palabra santidad no sirve. Para ellos la palabra santidad no va en su mensaje. Para ellos la palabra santidad no vale la pena. Y déjeme decirle a cada hombre y a cada mujer de Dios que va a escuchar y ver esta reflexión, este mensaje, que lo que le va a garantizar a usted, adorador, irse en el arrebatamiento, es estar en santidad. Usted puede adorar lo más bonito que adore. Y si usted no está en santidad y la venida de Cristo la sorprende o lo sorprende, usted se quedará. Usted, predicador, puede predicar lo más hermoso que sea. Usted puede tener la unción que sea. Usted puede tener el poder que tenga. Y todo eso es bueno. Pero si usted no vive en santidad, de nada le vale el poder. Si usted no vive en santidad, de nada le vale la unción delante de Dios. Si usted no vive en santidad, de nada le vale ser o llamarse profeta. Porque la santidad de Dios, no estoy hablando de un cuento de vieja. Estoy hablando de la santidad de Dios. La santidad de Dios es o debe de ser lo primordial en un matrimonio.
La santidad de Dios debe de ser lo primordial en una familia. Ramasandalay. Porque cuando hay santidad o donde hay santidad, hay respeto a Dios. Hay reverencia al Dios del cielo. Donde hay santidad, ahí mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es santo, 3 veces santo, no puede morar en un lugar donde no hay santidad. No puede habitar en un cuerpo que no hay santidad o no se ha santificado. El Espíritu Santo no puede vivir en un lugar, ni habitar, ni manifestarse que no hay santidad, que aborrecen la santidad. El Espíritu Santo no se puede manifestar en un hombre que odia la santidad de Dios. El Espíritu Santo no puede caminar con un hombre o una mujer que odia, aborrece, que no quiere saber de la santidad de Dios. El Espíritu Santo no puede morar en una congregación, manifestarse, que no quieran saber de la santidad de Dios. Que cuando le hablan de la santidad de Dios, el primero en ponerse guapo es el pastor. Que cuando le hablan de la santidad de Dios, los miembros se sienten mal, engorruñan la cara, algunos hasta agarran la cartera y se van. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú tienes a Dios en tu vida si tú aborreces la santidad de Dios? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú amas a Dios, que tú quieres a Dios, que tú eres una sierva de Dios, que tú eres un siervo de Dios, cuando en tu corazón aborreces su santidad, cuando en tu corazón tú odias la santidad de Dios, cuando a ti no se te puede hablar de la santidad de Dios porque te engrengreña, te encacata, empieza inmediatamente a murmurar, te enrolla la cara como un perro pitbull. Tú tienes que examinarte. Tú tienes que hacer un autoanálisis en tu vida y decir: yo profeso ser siervo de Dios, pero aborrezco la santidad. Algo raro está pasando. Y una de las estrategias que Satanás está usando y le ha dado resultado es, número 1, de que los pastores no prediquen la santidad de Dios por el Espíritu Santo. De que los evangelistas no prediquen la santidad de Dios por el Espíritu Santo. De que los adoradores no mencionen la santidad de Dios a través de su alabanza por el Espíritu Santo. De que ningún cristiano se santifique. Ese es el anhelo del diablo. De que ningún cristiano se santifique, ni mucho menos hable, ni le hablen de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, el Señor lo reprenda, sabe que la Biblia dice que sin paz y sin santidad, aleluya, nadie verá al Señor. Dice la Biblia, no lo digo yo. Y a Satanás le ha dado resultado de sacar la santidad de muchos altares. Altares de congregaciones que anteriormente se hablaba de la santidad de Dios. El pastor hablaba de la santidad de Dios. Los hermanos tanto vivían la santidad como hablaban de la santidad. Ya hoy en día el pastor dice: no, aquí no se hable de eso. A los miembros tampoco les gusta. Lugares, iglesias
hogares, matrimonio, que andaban, vivían conforme a la santidad de Dios. Y hoy en día tú lo ves que ya para ellos la santidad de Dios es religiosidad. Porque para muchos pastores la santidad de Dios es religiosidad. Para muchos evangelistas la santidad de Dios y hablar de la santidad de Dios, eso es religiosidad y eso es atraso. Para muchos cristianos, el hablar de la santidad de Dios y vivir conforme a la santidad de Dios, para ellos eso es religiosidad. ¿Por qué? Porque el diablo al diablo le ha dado resultado de que estos cristianos actúen así, vivan así. ¿Con qué objetivo? Para que cuando llegue el día grande de la venida de Cristo, para que cuando llegue el momento del Señor levantar a su pueblo, entonces el diablo se le va a reír en la cara a todos esos cristianos que eran cristianos pero sin compromiso de la santidad de Dios, ni mucho menos de santificarse. Él se le va a reír en la cara a los pastores y a concilio entero, que ya no se habla de la santidad, concilio entero, llámese Asamblea de Dios, llámese MI, llámese Iglesia de Dios de la Profecía, porque ya en la mayoría de estos concilios, sus líderes, que después de Dios son los cabezas y lo que Dios ha plantado para que guíen ese pueblo a una santidad plena del Espíritu y ninguno de ellos se pierda. Ellos mismos, no sé qué es lo que le ha pasado a estos líderes de estos concilios, llámese Asamblea de Dios, MI, que era un concilio que se guardaba terrible, Iglesia de Dios de la Profecía, que también se guardaban, todos los concilios, no importa el nombre, la mayoría de sus líderes le están mandando raya a sus pastores de que no le hablen en el púlpito de la santidad de Dios, que dejen a todo el mundo que vive una vida loca, que cada quien vista como quiera, hable lo que quiera y haga lo que le dé su voluntad, pero que no se le hable de la santidad de Dios en el púlpito. Y yo siempre he dicho que si un líder de un concilio habla y dice que no se puede hablar de la santidad de Dios, que dejen a todo el mundo que haga y deshaga. Si yo soy pastor perteneciente a ese concilio, yo le dejo el cajón vacío o le dejo la iglesia. Se va a perder usted, pero yo no me voy a perder. Porque lo primero que el hombre de Dios tiene que tratar de casarse es con la santidad de Dios. Lo primero que una iglesia debe de hacer y vivir es conforme a la santidad de Dios y practicarla. Escuche esto, que esto es serio, este mensaje me lo dio el Señor. Montones de evangélicos cristianos que tú no le puedes hablar de la santidad de Dios porque ellos le llaman religiosidad. Pero oye, ¿por qué le llaman religiosidad? Oye, ¿por qué no quieren que se le hable de la santidad de Dios? Para ellos vivir una vida depravada, para ellos vivir una vida corrompida, porque tú el que se somete a la santidad de Dios tiene que entender que no puede vivir una vida a su manera. Tú el que se somete a la santidad de Dios y vive conforme a la santidad de Dios, tiene que entender que tiene que morir a su deseo. Tiene que morir a su carne y a los deseos de la carne, que es más mala que el diablo. Que la carne lo que produce gusano, podredumbre. Y tantas mujeres vanidosas dentro de la iglesia que no quieren someterse a la santidad de Dios, que toda la firifolla del mundo
La tienen encima. Entonces, cuando se le habla de la santidad de Dios, lo que le llaman es religiosidad. Tú lo que eres un religioso. Dios lo que quiere es el corazón. Dios no quiere el corazón solamente. Dios quiere a espíritu, alma y cuerpo. Santidad por dentro y por fuera. Eso es lo que quiere Dios, no lo que tú digas. Es lo que dice la Biblia si queremos salvarnos. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor demanda a todos los concilios que se vuelvan a su santidad. El Señor le demanda a todos los líderes de los concilios, sea Asamblea de Dios, sea MI, sea todos los concilios, que se vuelvan a su santidad, que saquen el mundo para afuera, que agarren el mundo y lo saquen para afuera, se despojen del mundo y de la mundanalidad. Porque el sello que nos dará la vida eterna después de Dios es su santidad, la santidad de Dios. Hay que volver a la santidad. Hay que meter a la santidad de Dios a los púlpitos. Una santidad acompañada de justicia. Una santidad acompañada del amor de Dios. No una santidad como quieren atragantarnos. Eso yo lo entiendo. Una santidad como quieren atragantarnos un grupo de personas. Una santidad solamente de ropa. No. Cuando yo me refiero a la santidad de Dios, me refiero a una santidad completa. A una santidad completa. Cuando yo me refiero a la santidad de Dios, no me refiero a una santidad solo de ropa. Me refiero a una santidad completa, porque la santidad de Dios es completa. Y cuando hablo de completa o de complemento, la santidad de Dios que viene por el Espíritu Santo viene acompañada de justicia, viene acompañada de misericordia, de compasión, de amistad, viene acompañada de, mi hermano, de buscar las almas, de sentir, aleluya, amor profundo por las almas. La santidad de Dios es una santidad completa donde te conlleva amar a tu hermano, aún teniendo defectos y errores. La santidad de Dios también te conlleva a vestir con pudor y decencia, no a vestir depravadamente, enseñando los senos, ceñidamente, porque ahora se ha metido esto, hombres vistiendo ceñidos que parecen afeminados, mujeres provocativas, mal vestidas. Es un desastre que se ha metido dentro de la iglesia, y esto llama espíritu de lujuria, de carnalidad. La santidad de Dios completa, llena de justicia, de paz, de amor, como dije, de comprensión, de compasión y de misericordia. Volvamos a la santidad de Dios si nos queremos salvar. Pastores de San Pedro de Macorís, de San Cristóbal, de El Cibao Sur y del Este, de Romana, vuelvan a la santidad de Dios. Saquen el mundo, dice el Señor, saquen el mundo para afuera, no a la gente. Es el mundo, saquen el mundo para afuera. A ustedes que no les gusta que le hablen de la santidad en su iglesia, Dios les pedirá cuenta. Humíllense ahora. Los pastores de Estados Unidos, de Centro y Suramérica, que no quieren que le hablen de la santidad. Los pastores de Panamá, que le están predicando un evangelio superficial y un evangelio liviano, un evangelio liberal, permisivo. Vuelvan a la santidad. Predíquenle la santidad de Dios a sus congregaciones. Si usted escucha un evangelista hablando mal de la santidad de Dios, míreme, váyase de ahí. No lo escuche. Esto está lleno de predicadores hablando en contra de la santidad de Dios. Desde que yo veo un predicador o un pastor o un supuesto profeta hablando mal de la santidad de Dios, que es el sello que nos garantiza la salvación y es el sello que nos garantiza tener comunión con Dios, hablando mal de la santidad de Dios, mire, yo dejo de seguirlo y no quiero nada con ese individuo.
Volvamos a la santidad de Dios, que esto se está acabando y Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento, Cristo viene. Y solo se irán con Cristo los que vivan una vida en santidad y que amen la santidad de Dios por dentro y por fuera. Dios le bendiga y comparte este mensaje.